A ver, vamos primero con esto de acá. Ya. Miren acá. Tenemos esta palabra. Macarena, mira acá. Adverbio. ¿Ok? Su mismo nombre lo dice, ¿ah? At, Marcelo, el prefijo at, ya, este prefijo at, significa agregar, sumar, ¿ok? At, decir algo más de. ¿De quién? Del verbo. Entonces, ¿qué es un adverbio? Es una palabra que nos da información sobre cómo se comporta el verbo. Por ejemplo, mira. Ya. Patrick llega tarde a clases. ¿Ok? Patrick llega tarde a clases. Marcelo, le pregunto al verbo, ¿de qué manera llega Patrick a clases? ¿Cómo llega Patrick a clases? ¿Cómo? ¿De qué manera? Tarde. Tarde. Esa palabrita tarde, ¿ya? Esa palabrita tarde que nos está indicando Macarena una información del comportamiento del verbo. ¿Cómo llega? Tarde. Eso es un adverbio. Adverbio. Otro ejemplo. Macarena. Rindió examen. En el aula. En el aula. Pregunto, Macarena. ¿Dónde rindió el examen? ¿Dónde? ¿Dónde lo rindió? ¿Dónde lo hizo? En el aula. En el aula. Esa palabrita en el aula está hablando del verbo. Entonces es otro adverbio. Ahora, el adverbio no solamente modifica el verbo, también puede modificar a otro adverbio. ¿Ok? Por ejemplo. Un ejemplo. Ya. Sebastián, no, a ver, voy a decir. Ya. Miss Carlita llegó a clases muy tarde. Miss Carlita llegó a clases muy tarde. Ay, muy tarde. Entonces, pregunto, Rodrigo. ¿Cómo llegó Miss Carlita a clases? ¿Cómo llegó? ¿De qué manera? Tarde. Tarde. La palabra tarde es un adverbio. Tarde. Acá está. Ay. Tarde. Cambié el color sin querer. Ya. Tarde. Esto ya es un adverbio. ¿Cómo llegó? Tarde. ¿Por qué es un adverbio, Macarena? Porque está dando una información del verbo. ¿Cómo llegó? Tarde. Rodrigo, Miss Carlita llegó muy tarde. Muy tarde. Muy. Está enfatizando a tarde.
está modificando al adverbio. La palabra que modifica otro adverbio, Sebastián, se llama adverbio. Muy es otro adverbio. Entonces, hasta ahí, más o menos, ¿qué es un adverbio? ¿Ah? ¿Sí o no? El adverbio es una palabra que modifica al verbo o a otro adverbio. Ahora, acá no termina la clase. ¿Cuántos tipos de adverbios hay? Hay adverbio de lugar, Marcelo. Hay adverbio de tiempo. Hay adverbio de cantidad. Hay adverbio de circunstancia. Adverbio de causa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero vamos a enfatizarnos en 5 tipos de adverbios, que es lo que más se utiliza. Ya, a ver. Aquí está. ¿Todos estamos acá? Sí. ¿Estoy grabando? Sí. Sonríe. Marcelo, lee. ¿Qué es el adverbio? ¿Qué es adverbio? Mañana, tiempo, cantidad, el modo, la duda, la afirmación y la negación. Carro corre mucho. El carro corre mucho. Ojo, miren, ¿qué es un adverbio, dice? Un adverbio señala tiempo, cantidad, Rodrigo, modo, duda, afirmación, negación. Marcelo, en la oración, el carro corre mucho. ¿Cuál es el adverbio? Mucho. Mucho, sin miedo. Mucho. ¿Cómo corre? ¿De qué manera corre el carro? ¿O cuánto corre el carro, mejor dicho, no? ¿Cuánto corre, Rodrigo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué cantidad? Mucho. Mucho es el adverbio que está modificando al verbo correr. Está modificando al verbo correr. ¿Cómo corre? ¿Cuánto corre? Mucho. Adverbio. Macarena, tu jardín es muy bonito. ¿Cuál es el adverbio? Bonito. ¿Cómo es el jardín? Bonito. Ya. Pero acá hay un adverbio de otro adverbio. Que ya lo utilicé antes. Muy. Muy. ¿Ok? Porque muy está modificando a bonito. Adverbio de otro adverbio. Ahorita vamos a poner más ejemplos. Si hasta acá todavía no lo tienen claro, no se preocupen. Vamos a poner otro ejemplo. Otro ejemplo. Porque también se podrían decir que bonito es un adjetivo. Ojo. Ojo. ¿Ya? Ahorita vamos a ver ese caso. Un ratitito. Vamos a borrar. Y vamos a continuar. Ya. Tipos de adverbios. Aquí está. Tenemos adverbio de tiempo, Macarena. Cuando yo digo hoy, mañana, ayer, temprano, tarde, después, ahora, ya, siempre, todavía. Esto es memoria. Ya, es un adverbio de tiempo. Por ejemplo, miren chicos, mañana saldrán temprano. Sebastián, mañana saldrán temprano. ¿Cuándo saldrán? Le haces la pregunta al verbo le haces la pregunta. ¿Cuándo saldrán? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mañana. Mañana. Ese es un adverbio de tiempo o de cantidad, Marcelo, o de modo. ¿De qué será? Tiempo.
Adverbio de tiempo, pues mañana. ¿Ok? No saldrán pasado, saldrán mañana. Ya, seguimos. Hay un adverbio de lugar, ¿no? Cuando yo digo aquí, allá, arriba, abajo, afuera, adentro, cerca, lejos, atrás, adelante. Eso es un adverbio de lugar. Ejemplo. Allá todos viven lejos de la ciudad. Y le preguntas al verbo, ¿dónde viven lejos de la ciudad? ¿Dónde? ¿Dónde todos viven lejos de la ciudad? Allá. Allá. Te está señalando un lugar, por lo tanto es un adverbio, ¿ok? Es un adverbio de lugar. Otro. Adverbio de cantidad. Cuando yo digo mucho, muy, poco, más, bastante, demasiado, ¿no? Ejemplo, ellos trabajaron demasiado. Entonces yo le pregunto al verbo Macarena, ¿cuánto trabajaron ellos? ¿Cuánto trabajaron? ¿Cuánto? ¿Qué me respondes? Demasiado. Demasiado. Demasiado es un adverbio de cantidad. Luego tenemos el adverbio de modo, ¿ya? Lo que utilizamos mucho las profesoras. Bien, muy bien, excelente, mal, muy mal, ¿no? Cortésmente, hábilmente, estupendamente, todo lo que termina en mente también significa un adverbio de modo. Ejemplo, no me fue ni bien ni mal, ¿no? En el examen. Típica respuesta de los alumnos, ¿no? No me fue ni bien ni mal en el examen. Entonces, ¿de qué manera, de qué modo te fue? Ni bien ni mal. Ni bien ni mal. ¿Ok? Es un adverbio de modo. Sigo. Adverbio de duda. Quizá, tal vez. ¿Ok? Por ejemplo, Marcela, estás acá conmigo, ¿no? Ya, cuidado, te voy a voltear el ojo por estar en otra cosa. Quizá compren ese carro tan bonito. Quizá, ¿no? Quizá. ¿Lo van a comprar? No lo sé. Quizá compren. Quizá. Es un adverbio de duda. Afirmación. Sí, también, efectivamente. Ese sí con tilde. Ejemplo. Ella efectivamente viajó en avión. Ella efectivamente viajó en avión. ¿Viajó o no viajó, Marcelo? Efectivamente viajó. Sí, sí viajó. Entonces es un adverbio de afirmación. Los adverbios, como se habrán dado cuenta, jóvenes, lo utilizamos en nuestra vida diaria bastante. Y sin embargo, es típico cuando yo pregunto en mis clases qué es un adverbio, los chicos no saben qué es un adverbio. Pero miren cómo es la vida, Sebastián. Nosotros estamos todos los días constantemente utilizando adverbios. En nuestra vida diaria utilizamos infinidad de adverbios. ¿Ok? Seguimos. Adverbio de negación. No, jamás, tampoco, etc. Por ejemplo, los delegados tampoco asistieron. O sea, no asistieron. Tampoco es un adverbio de negación. Luego vamos a hablar sobre otro elemento que deben de conocer, ¿no? ¿De qué elementos estoy hablando? De la preposición. Me parece que cuando hicimos oraciones compuestas, yo un poquito que les metí las preposiciones, ¿no? ¿Qué cosas son las preposiciones? Son palabras cortas, ¿ya? Que sirven de enlace, Marcelo. Que sirven de conector, Patrick, ¿ya? Son necesarios también en nuestra habla cotidiana. Pero ¿cuáles son las preposiciones? En primaria, en segundo grado, nos enseñan así de memoria. A, ante, con, contra, de, desde, para, por. ¿Alguien se acuerda haber aprendido así? La profesora está aquí, así. Las preposiciones ya de memoria. A, ante, con, contra, de, desde, para, por. Las famosas preposiciones que las profesoras nos enseñan así de memoria.
¿Para qué sirven, chicos? Para enlazar una palabra con otra y darle una idea completa. ¿Ok? Dice, es una palabra que sirve para enlazar el núcleo de un sintagma con su complemento. Ay, mis, qué palabras tan complicadas. Ejemplo, vamos al ejemplo. Zapato de cuero. Zapato de cuero. Yo puedo decir zapato, Sebastián. Yo puedo decir zapato. Pero si yo quiero darle una mayor idea de qué zapato estoy hablando, digo zapato de cuero. Entonces utilizo el de para darle una característica más a ese sustantivo. Zapato de cuero. ¿Cuál es la preposición aquí, Sebastián? ¿Qué dijo? Te estoy preguntando cuál es la preposición en esa oración. ¿Cuero? Cuero, cuero es la preposición, cuero es un sustantivo. Zapato de cuero. Yo lo acabo de decir hace un minuto, Sebastián. A ver, Rodrigo, ayúdalo. ¿Cuál es la preposición aquí? Sebastián, pon atención. De. De, Sebastián, acabo de decir, gracias, Rodrigo, que la preposición son aquellas palabras que sirven de enlace. Y dije, si yo digo zapato, es cualquier zapato. Entonces yo le quiero dar una mayor idea de qué zapato estoy hablando. Entonces digo zapato de cuero. Y para unir la palabra cuero necesito una preposición de. Una cosa es decir, Marcelo, la profesora de cuarto grado, o la profesora para inglés, o la mesa de cedro. Entonces, las preposiciones también las usamos todos los días y son muchas. ¿Ah? Aquí está, mire, ve. Patrick, en esta oración, torta para Andrea. ¿Cuál es la preposición? Para. Porque si yo digo, Patrick, torta, Andrea, ¿se entiende lo que yo quiero decir? Torta, Andrea. Así hablaba en las Lopitecus, ¿no, Marcelo? Torta, Andrea, cueva, adentro, mastodonte, hambre, matar. No usaba preposiciones, pues. No usaba porque no sabía gramática, ¿no es cierto? Entonces las preposiciones sirven para unir una palabra con otra y dar una idea completa de lo que estás hablando. ¿Ok? Ya. Borramos, borramos, borramos. Seguimos. Aquí están, mírenme. Uf, se van a cansar de ver las preposiciones. Miren cuántas hay. Miren. Muchas. Muchas, muchas, muchas. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, mediante, para, por, según, durante, entre, hacia, hasta, sin, sobre, tras, verso. Hay una cantidad enorme de preposiciones. Que eso lo vamos a aprender con la práctica. No se preocupen que en la segunda sesión viene la parte práctica. Ustedes van a identificar los adverbios, los tipos de adverbios, las preposiciones y finalmente el día de hoy acabo hablándoles de las conjunciones, que también lo conocen. Porque cuando hicimos oraciones compuestas, nosotros hablamos de proposiciones. ¿Se acuerdan?
habían habían conjunciones subordinantes, que su mismo nombre lo dice, subordina. La siguiente idea es de un valor menor. Y hay conjunciones coordinantes. Y las conjunciones coordinantes unen ideas coordinadas. Una pesa igual que la otra. En cambio, la subordinante no. La subordinante pone ideas, pero una siempre pesa más que la otra. Pero es subordina. Subordinante viene de que subordina, vulnera. Vamos a ver. Yo estoy hablando y me dicen sí, no, otros no me dicen nada. Es una palabra, dice Macarena, que coordina o subordina dos elementos dentro de una oración. Ahí está. La conjunción es la palabrita que coordina o subordina dos ideas en una oración. ¿Estamos de acuerdo, Rodrigo? Ya, papacito. Muy bien. A ver. ¿Qué cosa? ¿Se va a acabar la hora? No hemos hecho nada. Nada hemos hecho. A ver. Aquí está. Las conjunciones coordinadas o coordinantes son, acá están 3. Ya las conocen ustedes, chicos, oraciones compuestas. ¿Se acuerdan que dijimos? Oración compuesta, coordinada, copulativa. Oración compuesta, coordinada, adversativa. Oración compuesta, coordinada, distributiva. ¿Se acuerdan de mi clase? Ya, fueron como 3 sesiones o 4 sobre ese tema. La copulativa son la I, la NI o a veces la E. Por ejemplo, mis profesores y familiares asistieron. Entonces, ahí los profesores asistieron y los familiares también. Son 2 ideas que pesan igual. ¿Ok? Por ejemplo, otra. Debo escoger macarrones algo con no sé, se me fue la idea. A ver, otro. La alumna Melissa e Ingrid, ahí está. La alumna Melissa e Ingrid aprobaron el curso. ¿Qué te están diciendo? Que las dos aprobaron, tanto Melissa como Ingrid. Entonces estoy uniendo ideas de igual valor, de igual sentido. Puedo hacerlo con puedo hacerlo con I o puedo hacerlo con I. Por ejemplo, ni frío ni caliente, Rodrigo. Ni frío ni caliente. O sea, ni una cosa ni la otra. Ninguna de las dos me parece. ¿Ok? Nadie vale más que la otra. Dice ninguno. Ni. Tienen igual valor, por eso que son conjunciones coordinadas. Pero luego tenemos una conjunción disyuntiva, donde tú tienes que escoger uno. O sea, te presentan 2, pero solamente debes escoger uno. ¿No? Ahí está la O a veces la U. Por ejemplo, Marcelo, ¿iremos a la playa o nos quedaremos en casa? Haces caso a las indicaciones o nos vemos el próximo año. ¿Ves? O también puede ser U. Disyuntiva. Adversativa. ¿No? Adversativa es cuando tú vas a tener una idea que tiene peso, pero que es contraria a la que has mencionado. Mira, Patrick, no estudiaba. Patrick no estudiaba, mas siempre aprobaba los exámenes. ¿Ves? Es contraria porque no estudiaba, Patrick no estudiaba, pero aprobaba los exámenes. Entonces, ¿cómo uno esta idea contraria? Con el pero, con el más sin tilde o con el sin. ¿Cómo se llama este tipo de unión? Conjunción adversativa. ¿Ok? Y tenemos una conjunción coordinante más, que es la explicativa, ¿no? Que su mismo nombre lo dice, ¿no? Es la que trae consigo una idea que explica la anterior. Por ejemplo,
se fue al otro mundo. Es decir, falleció. Se fue al otro mundo. Es decir, falleció. O sea, está explicando que la primera idea significa que falleció. Estas conjunciones pueden ser es decir, esto es, o sea. ¿Ya? Finalmente viene la causal, ¿no? Cuando tú vas a explicar el origen, la causa de la idea que has mencionado, el por qué. Realizaron una fiesta porque era su cumpleaños. ¿Por qué realizaron una fiesta? Porque era su cumpleaños. La profesora renegó toda la clase. ¿Por qué? Porque no hacen caso los alumnos. La causa. ¿Ok? Ya. Tenemos ahora las conjunciones subordinantes, las que subordinan, ¿ya? ¿Qué significa que subordine? Es decir, que la otra idea tiene menor peso de la otra, que la otra idea depende, sale de la otra. Por ejemplo, Macarena. Nos agradó tanto el discurso que nos convenció. O sea, ya, ¿qué más? ¿No? ¿Qué viene? Que nos agradó tanto el discurso y que nos convenció. Entonces, une dos ideas, pero que una viene arrastrando de la primera idea. ¿Qué nos convenció? Porque nos agradó tanto el discurso. Concesivas, ¿no? Subordinante concesiva. No te haré caso. Así llores. No te haré caso. Así llores. Es una subordinante porque ese llores no tiene sentido solo. ¿De dónde viene ese llores? De la primera idea. No te haré caso. Por eso es un subordinante. Ahora, ¿por qué es concesivo? Porque le está pidiendo una concesión, ¿no? Así llores. ¿Ya? Así llores, yo no voy a concederte, no te voy a hacer caso. ¿Ok? Hay varias concesivas, aunque si bien, a pesar que, aun cuando, así. Más subordinantes, temporales y condicionales, ¿no? Las temporales, obviamente, que son las que ponen tiempo, Sebastián. Cuando llegué, no estuvo presente. Cuando llegué, no estuvo presente, ¿no? Entonces está hablando de un tiempo. Y condicionales cuando nos ponen una condición, ¿no? Si me quieres, lo harás. ¿Ok? Entonces, este tipo de conjunciones son subordinantes, condicionales o temporales. Pero mucho. Y finalmente las finales. Hay bastante, ¿no? Nuestra gramática es terrible. Ya. Las finales es cuando vas a pasar a una idea final, pues. Vas a dar paso a una idea final. Que ya es la conclusión, lo ultimito ya vas a acabar. A ver, por ejemplo, iremos al hospital para que puedas recuperarte. ¿Ok? Da una conclusión. ¿Ya? Viene a final de qué, para qué, qué. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí me callo. Mucho hablado. Vamos a hacer la práctica. Nos vamos a la otra sesión para hacer la práctica.